A principios del siglo XX se suceden una serie de cambios políticos. El desarrollo contemporáneo viene condicionado por los cambios políticos que se producen desde el siglo XIX en España, motivados por el proceso de implantación del Estado liberal, en el que la participación ciudadana se canaliza a través de los partidos políticos. La información de lo que sucede fuera suele llegar a las clases pudientes a través de la radio y la prensa, pero no era accesible a las clases más humildes, sobre todo en las zonas rurales. El periodo entre la Primera República y el final de la Segunda, entre 1873 y 1936, supuso un periodo de intentos de cambios políticos y sociales para conseguir el desarrollo del país. La alternancia política con posturas encontradas en cuanto a la estructura de la nación produce movimientos locales como la rebelión cantonal y la independencia de las últimas posesiones en ultramar, que eran Puerto Rico, Cuba y Filipinas. La senda reformista y democrática es atenazada por la crisis económica e institucional, la conflictividad social y el enfrentamiento entre modernidad y tradición. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El conflicto hace que el comercio de los países beligerantes con Canarias disminuya, siendo casi inexistente al final de la contienda en 1918. Durante la Segunda República, desde 1931 a 1936, se produce una serie de cambios. Con la salida de España del rey Alfonso XIII en 1931, se proclama la Segunda República. Ese año se aprueba una nueva constitución que seguirá los postulados republicanos. Recogía una serie de derechos: la libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición, que sería el derecho de toda persona a dirigir una petición al gobierno, el derecho de libre residencia, de elección de profesión, inviolabilidad de domicilio y correspondencia, y se suprimía todo privilegio de clase social y riqueza, lo que equivalía a anular la nobleza como entidad jurídica. Se contempla el sufragio universal, que incluye por primera vez a las mujeres. Estos avances se frenan cuando en los últimos años de la República gobiernan los conservadores. Los sindicatos y partidos obreros, cada vez más fuertes y organizados en las capitales insulares, iniciaron huelgas para pedir el cumplimiento de las leyes laborales republicanas y la mejora de sus salarios. El sistema republicano no contenta a todos. Se mantiene el conflicto entre conservadores y los progresistas, propio del siglo XIX, pero con nuevos partidos políticos, y entre ellos apareciendo los nacionalistas. La política genera una polarización social. Se comienza a hablar de partidos de derecha y de izquierda. Por un lado, el partido más conservador, vinculado a la Iglesia Católica, las clases dirigentes y parte de la pequeña y mediana burguesía. Y por otro lado, republicanos de izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas, que se coaligaron en el Frente Popular, que vencería las elecciones en febrero de 1936. Este hecho producirá una reacción del ejército en forma de golpe de Estado, que en Canarias será apoyado por las élites insulares y la burguesía. No, de la guerra civil sí, porque aquí hubo varios soldados que cayeron en la guerra. Está una placa allí en la iglesia. Allí están los nombres de los que dieron su vida por la patria. Terminada la guerra en 1939, comienza la dictadura del general Franco. La represión contra los republicanos también se notó en Canarias. Esto era cuando, por ejemplo, estaba la guerra y había una persona que era falangista. Y ese también sí decían, los otros ahí no había más nada que hacer, sino que se lo llevaban. Pues le decían, mire, fulano tal, pasa esto y esto. Y llegaban de la noche a la mañana y fuera. No, ellos no le decían nada, sino lo llamaban, fulano, tocaban en la puerta. Salía pues la mujer, un hijo y tal. Y decían, fulano está, sí. Pues dígale que haga favor de salir, que queremos hablar con él. Y ya no le decían más nada, sino salir con él a viaje. Era lo que había en esa época.
La familia se quedaba sin saber, porque ellos se lo llevaron a Faife, a los salones ahí que tenían ahí para encarcelar a la gente ahí. Porque eran contrarios por ejemplo, a Franco. Que en ese tiempo perseguían y había un miedo porque como te declarara, protestara que contra el régimen te llevaban detenido. Y había los falangistas, eran los peores de todos y abusaban de la gente. Había una mujer, un matrimonio que de tal, el marido era medio político, pero la mujer por miedo porque se llevaban a los maridos para Santa Cruz, los detenían en la casa, Faife abajo los cerraba. Y agarraba para que viera la mujer, dice, mira, tienes que ponerte la camisa azul. El marido le decía, ¿qué voy a ponerme la camisa azul? Era imitando falanguista que era de Franco. Y entonces como el matrimonio era medio político, el marido dice, ¿por qué voy a ponerme yo la camisa? Sale ella, dice, pues si no te la pongas, me pongo yo una blusa, para que vieran que de la familia había gente falanguista. Abusos porque le daban poder a esta gente y a donde vieran que le pegaban a mucha gente. Se lo llevaban detenido 3 días y le pegaban que jode. Agarró, era falanquista de esos de Franco y andaba por la noche con un moquetón, le daban un moquetón vigilando así y tal. Cuando vio a mi padre que no era político en nada, le dio, ¿alto quién va? Dice, soy Antonio López. Dice, ¿dónde viene? De la finca Don Gravier. ¿Y qué estuviste haciendo hasta ahora? Que estuve regando. ¿Quién te puso el agua? Fulano tal. ¿A qué hora te la quitó? ¿A qué hora te la puso? Y ese señor vino encañonando a mi padre como si fuera mi padre un delincuente. Y entró mi padre para dentro de la casa de mi madre, abrió la puerta y él llegó hasta la puerta encañonando a mi padre como si fuera un delincuente, mi padre un preso. Y tal, y eso lo hizo mi padre el cuento y a mí se me quedó grabado. ¿Y usted cree cómo son las cosas? ¿Usted cree que este señor es el que vino encañonando a mi padre? El que le hizo todas esas perrerías. Después fue presidente de la Hermandad de la Virgen del Rosario de los Hermanos. Presidente de los hermanos de la Junta de eso, presidente de las religiones de los hermanos de la Virgen. Este señor, ¿cómo es posible cuando dice la Biblia, amar a Dios sobre todas las cosas? Ese señor amaba ¿a qué? Para que lo vieran. Entre 1939 y 1945 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, que coincide con el fin de la Guerra Civil. Algunos canarios acabaron recluidos en los campos de concentración alemanes. Aparecen las cartillas de racionamiento. Se crearon los fielatos y comenzó el negocio del extraperlo. Lo del fielato estaba arriba en el consumo. El fielato era que había 3 personas al cargo del fielato, cada una en un turno, en las 24 horas, la guagua o el camión que pasara por ahí tenía que parar y cobrarle un impuesto por algo, o gallina, o un saco papa, o un garrafón de vino, o cosas de estas así, tenían que pagar un pequeño porcentaje. Estaba arriba en la entrada por debajito, la carretera, la montaña Guerra, en la entrada, había una caseta en madera allí, y ese era el fiolato, cualquier cosa que pasaba ahí para arriba y para abajo, tenían que parar allí y dar la cuenta de lo que llevaban y lo que transportaban. Hombre, eso le decían el arbitrio municipal, eso lo puso el Estado, para controlar sería, porque aquí había uno y arriba en la carretera de la laguna había otro. Antes estaban los fielatos, había uno en las canteras. En la cuesta también había más, pero yo me acuerdo desde las canteras. Pues me llevaba mi madre a la laguna al médico. Y arriba en la entrada para la montaña Guerra, al lado abajo, allí había otro fielato. Y usted pasaba y tenía que pagar los impuestos. Yo llegué a ir al bar de Honorio del Puente
con un carro que tenía, lo compré en 50 pesetas, un chico que tenía que se fue para Venezuela, y llevaba 4 garrafones justo el carro, lo íbamos empujando para arriba, y entramos por la finca Don Cándido, por debajo del fielato, para cargar los garrafones de vino. Después el padre venía en la guagua y yo venía con el carro por Ipabo, porque por Ipabo era punto muerto, para tirarle el vino, para no pagarlo en el fielato. Pero una vez en la cantera, que estaba el otro, eso es un cuento que he oído yo. Dice que, coño, que cada vez que pasaban cualquier cosa, un cochino, cualquier cosa, tenían que pagar. Y salta un amigo y dice, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? El cochino lo matamos, lo empinamos al centro nosotros dos delante en la carrocería, y si le ponemos una pamela y salamos como tiro. Y cuando pasaron como tiro, salta al final y dice, coño, parece que aquel llevaba una cara de cochino allí dentro que no pararon. Siempre me acuerdo del cuento ese. El strapper, eso era que robaban o yo no sé cómo lo conseguían y después lo vendían, porque como estaba prohibido lo vendían callada la boca, eso le decían el strapper. Por las tiendas, si estaba legalizada para vender, vendían, pero si no, por ejemplo, aquí había mucha gente que trabajaba en el muelle y eso se traían sus azúcares y entonces eso no tenían venta ni tenían nada y ese le decían el strapper.